Buenas noches, gracias por seguir con nosotros en esta reflexión sobre la planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y los requerimientos, necesidades y reclamos de nuestra sociedad. Eduardo Vega, Juan Carlos Moreno, Gracias. Enrique Provencio, Gracias. gracias por seguir en esta ruta. Gracias. Que se está volviendo una ruta un tanto angosta por el pesimismo con el que terminamos nuestra conversación anterior. Aquí hay 4 ejes: abatimiento de la pobreza y sociedad más igualitaria, crecimiento más elevado, incluyente y sustentable, o sea, el desarrollo el crecimiento con adjetivos, dijo Enrique Provencio, desarrollo territorial y sustentabilidad, y reformas institucionales para el desarrollo inclusivo. Y estamos a un mes y pico de que se presente un documento y la Cámara le meta el diente. Esa es nuestra expectativa, por lo menos, ¿no? Podemos ir más allá de este hecho todavía formal, un documento, y ponerle no solo adjetivos, sino dientes. Juan Carlos Moreno. Tenemos que, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestra discusión vaya no solo a lo que va a ocurrir dentro de 6 años, sino lo que se necesita hacer hoy en día para salir de la situación en la que... Y para que haya 6 años. Y para que haya 6 años, bueno, sí, claro, no solo 3, que haya 6. Dicho eso, Pemex, por ejemplo. Pemex no es culpa de López Obrador lo que está pasando en Pemex. Pemex lo desmantelaron. Es una política criminal contra esta empresa. Literal de desmantelamiento. Literal, ¿no? Y además dijeras, bueno, qué maravilla han dejado de situación energética para el país. No es cierto. La balanza petrolera, en fin, estamos muy mal, la producción de energía, etcétera. Pero a la vez tenemos ahora este afán, porque no sé cómo lo podemos decir, la refinería de Dos Bocas. Dice el señor subsecretario hace tiempo, no me acuerdo cuántas semanas, habló de que, bueno, quizá lo que había que hacer era posponer Dos Bocas, el gasto en Dos Bocas, reasignarlo, luego lo aclaró el secretario, para tratar de resolver el corto plazo de Pemex. Hace mucho tiempo se decía, si se cae Pemex, se cae el país. No me queda claro que eso esté muy falso, pero realmente con la presión que tenemos, muy justificada o no, pues se podría discutir ideológicamente o económicamente de las calificadoras, pero la situación de Pemex es muy importante para el futuro financiero de nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer en este plan de desarrollo? ¿Cómo se va a enfrentar esa parte financiera y no solo financiera, sino productiva de Pemex? Desde mi punto de vista, esto de Dos Bocas, yo creo que habría que pasarlo a otros sexenios, sinceramente, ¿no? Tenemos ¿cuántas refinerías, Eduardo? Tú 6. que eres especialista. 6 y 4 funcionando apenas. ¿Pero por qué funcionando apenas? ¿Por decisiones de política o por problemas estructurales? Son decisiones de política, específicamente de falta de inversión pública. Anteriores, ¿no? Anteriores, claro. Sí. La producción de energía primaria y de energía secundaria en México viene cayendo desde antes de la crisis de 2008. Desde el 2005 a la fecha, uno puede revisar los datos de cada año, balance nacional de energía, cada año publicado por CENER, la Secretaría de Energía, se ve que 2006, 7, 8, 9 y los que siguen hasta el día de hoy, ha caído la producción. Ha aumentado el consumo de gasolinas, naftas, combustóleo, gas natural, gas seco y otros combustibles. Por lo tanto, ha aumentado la importación y el déficit es terrible, petrolero. Entonces, tenemos en Pemex que se nos está colapsando un problema de déficit comercial, un problema de desinversión inducida hace años. Hoy sigue la inversión apenas siendo para mantener la infraestructura existente y por eso me parece que es, por decirlo educadamente y lo menos de mucha sorpresa, el que la gran inversión o una de las grandes inversiones de este gobierno sea una nueva refinería cuando 4 de 6 están apenas funcionando. Y esta, Enrique Provencio, en esta perspectiva, que no es paralela, ¿no? No es menor, no es marginal. Cuando hablamos de energía, hablamos de mover los carros, mover las plantas, tener luces, hacer televisión, la transición qué sé yo, energética, todo, ¿no? Medio ambiente, todo. ¿Tú dirías que el plan tiene que abordar esta cuestión?
con esta franqueza descarnada, digamos, con que la han abordado aquí Juan Carlos y Eduardo? Completamente. El plan tiene que partir de un diagnóstico riguroso, crítico, y como hemos dicho en otras ocasiones, que vea al menos a 20 años adelante. Si el plan ve al menos a 20 años adelante, tiene que ocuparse de esta transición en la que estamos, en la que el petróleo, en la que la oferta de combustibles, energía de origen fósil viene decreciendo, en el que la demanda de energía de la sociedad está creciendo muy aceleradamente. De hecho, hay años que crece más que la economía. Claro. Pero si vemos a 20 años, lo que el plan tiene que ver también es que la oferta energética de México tiene que diversificarse más aceleradamente. Y que en 20 años, de acuerdo a las tendencias, alrededor del 40% de la oferta tiene que ser de energías renovables. Así que el reto de este Plan Nacional de Desarrollo y luego de lo que le venga, los programas sectoriales, es muy intenso. Tiene que atender la urgencia. Un amigo y colega hace unas semanas, dice, es que si sigue esto como va, vamos a tener apagones en nuestras ciudades. ¿Tú lo ves así, tan cercano al escenario? No creo que tanto como apagones, aunque pueden ocurrir por desfases y por la transición en el régimen de organización y administración, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad. Pero creo que son solucionables o son prevenibles. Si ahora no se toman decisiones de inversión en energías renovables, que en la actualidad significan sobre todo solar y eólica, porque las de hidráulica ya son limitadas, en el futuro sí los podríamos tener. Porque cuando la curva de estabilización, que de hecho es decreciente, de la energía de origen petrolero, fósil, ya no se pueda recuperar, si para entonces la energía renovable no ha repuntado, entonces sí vamos a tener problemas. Estoy hablando hacia 2030. Por tanto, el reto del Plan Nacional de Desarrollo es atender estas urgencias de abasto y oferta actual y atender esa transición. Además, me parece muy buen ejemplo para ilustrar el hecho de que si el plan no ve a futuro, como además es su obligación, y se queda solo en estas discusiones de corto plazo, va a ser un plan de desarrollo muy limitado. Ojalá que no sea así. ¿Me permites? Perdón, Eduardo. Ay, no, sí, va. Por favor, Eduardo. Un plan de desarrollo sin transición energética sería un plan de desarrollo lamentable y francamente muy criticable, porque ciertamente el mundo, a pesar de Trump y la desaceleración industrial de Estados Unidos, el mundo, a pesar de los problemas de la Unión Europea y Brexit, Reino Unido, el mundo tal como lo conocemos hoy, a pesar de todos estos problemas, está transitando gradual, pero sistemáticamente a energías renovables. Si México no se lo autoimpone en su Plan Nacional de Desarrollo, estaremos aún más desfasados en 6 años. Iba a agregar otra cosa, pero el mundo salvo Coahuila, porque parece que en Coahuila el carbón tiene un costo de oportunidad inmenso que hay que sacarlo y es un tema de política, no solo de política económica. Pero regreso a Pemex. Pemex no es cualquier empresa. Pemex por un buen tiempo proveyó una cantidad de recursos, un porcentaje enorme de recursos al erario. Así es. Entonces, cuando hablamos de Pemex, estamos hablando de política fiscal. Cuando hablamos de Pemex, también estamos hablando de política de deuda pública. ¿Por qué es que Pemex se endeudó tanto? Porque le pusieron una carga impositiva en el régimen de Peña Nieto brutal, muy por encima de las utilidades, doble, triple, no recuerdo las cifras exactamente. Entonces, ese problema de Pemex, en ese sentido, Pemex, así como decía que Chiapas es México, pues en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer con Pemex? Quiere decir que vamos a hacer con lo que dice muy bien Eduardo, la energía, el medio ambiente, 1. 2, ¿qué va a pasar con los ingresos fiscales? 3, ¿qué va a pasar con las inversiones? ¿Por qué el Dos Bocas? ¿Por qué no otras cosas? Y 4, el endeudamiento. Entonces, estamos hablando en Pemex, la macro, la micro y el medio ambiente. Todo está metido ahí. Ese Plan Nacional de Desarrollo podríamos desde ahorita pedirle al secretario, bueno, a todos,
y a la Cámara, bueno, que diga qué es lo que se piensa hacer al respecto. Porque decir, no podemos ser rehenes de los mercados internacionales, bueno, por un día no, pero salvo que queramos cerrar la cuenta de capitales o cerrar la economía, que dista uno de querer hacer eso, no hay manera de poder crecer en este mundo moderno haciendo eso, pues los mercados de capitales ahí están, y los mercados no es que seamos rehenes, pero es una economía abierta. En ese sentido, o se resuelve esto o no veo ni el crecimiento ni incluyente ni nada, ¿no? Enrique. Para no dejar el tema de energías renovables, aquí estamos hablando de transición energética desde la perspectiva de la oferta. Pero no hay que olvidar que la transición energética también es indispensable si nos tomamos en serio el compromiso mexicano con el cambio climático. Y no es un compromiso con una convención o con un acuerdo de París, que lo es, sino con México mismo. México necesita reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 en aproximadamente 23%. No contra lo que emitimos actualmente, 2019 o con el 2020, sino contra lo que estaríamos emitiendo el 2030 si las cosas siguen como van, ¿no? Y esa reducción de emisiones pasa obligatoriamente por la transición energética. Para reducir emisiones en total de 22-23%, hay que reducir las emisiones en la generación de electricidad principalmente, en el transporte, para virar a la reducción del uso de gasolina y diésel, en el consumo doméstico y en todos los demás sectores. Ese compromiso de la transición energética amarra una transformación productiva. A mí me gustaría que ese compromiso fuera explícito en el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy no se oye en el discurso. No se oyó demasiado en el discurso del año pasado. No, en las campañas, quieres decir. Sí, en la campaña tampoco parece haber calado. Sí, pero eso nos hermana con países negacionistas. Hasta ahora México no es un país negacionista del cambio climático. Negacionista en el sentido de que no hay no hay cambio climático. Ni el gobierno mexicano se inscribe en el negacionismo de cambio climático. Sin embargo, sí por lo menos hemos sido omisos. También espero que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un compromiso muy claro con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y con la adaptación ante el cambio climático, de la cual va a depender nuestra seguridad humana y va a depender la prevención y reducción de los efectos de los desastres, que es otro campo, pero que también está relacionado con el cambio climático. Eduardo, terminamos este segmento. Uno de nuestros sectores industriales más productivos y dinámicos es el automotriz, y es el que explica en buena parte eslabonamientos hacia atrás y adelante de la matriz completa de la economía mexicana. Y por supuesto que hoy, a escala nacional, es muy demandante, tanto en la producción como en la utilización rodante de esos equipos automotores, es decir, de los coches, pues de energía fósil. Sin embargo, en el mundo están ocurriendo otras cosas. La industria automotriz se está yendo a energías renovables. Entonces, la energía que está usando la misma firma automotriz radicada en México, las principales 10 o 12 firmas globales automotrices radicadas en México, en otros lados ya están usando energía renovable. Vamos a una pausa. Lo va a presionar aquí adentro. Vamos a una pausa y continuamos. Estábamos abordando un tema que probablemente sea crucial para el mundo y debería serlo para nosotros, aun cuando el discurso que recordamos y el que detectemos no esté centrado en esto, que es, por un lado, el tema de la transición energética. Así es. Y los compromisos del mundo para con él mismo, para consigo mismo, para evitar una tragedia proveniente del cambio climático. Ese es el tema. Sí, por supuesto. Y por otro lado, estabas vinculando esto con la estructura industrial y sus posibles mutaciones. Así es. Porque, entre otras cosas, dices tú, no es porque sea necesario,
solamente, sino porque está ocurriendo. Así es, ya ocurre. ¿Por qué no sigues con esta, No, por esta beta para luego? Sí, básicamente ponía el ejemplo de la industria automotriz. La industria automotriz globalizada, que es la que tenemos en México, muy dinámica, muy productiva, está conectada con los mercados internacionales. Y allá, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, China inclusive, están invirtiendo de manera muy profusa en la innovación tecnológica asociada a energías renovables. Entonces, no solamente es qué producimos para consumo interno y para exportar, sino cómo pensamos la organización económica de nuestras ciudades, porque al fin y al cabo, en nuestras ciudades, en nuestras zonas metropolitanas es donde aprovechamos y utilizamos los automóviles, los autobuses, la conectividad de movilidad social en el territorio. Entonces, eso tiene que ver evidentemente con energías renovables, con reorganización industrial, con desarrollo territorial sostenible, como se dice, no solamente en el documento de 100 propuestas, sino por fortuna es uno de los ejes transversales, al menos puestos allí, del Programa Nacional de Desarrollo. Entonces yo creo que ese es un filón que hay que decirles, queremos que se diga eso en el plan. Juan Carlos Moreno. Bueno, pues ya en esa vámonos a otro ministerio, otra secretaría, la de Economía también, porque dice Eduardo la transición energética, bueno, la transición toda, ¿no? Nuestra matriz productiva. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya nos dijeron los americanos que nosotros hacemos dumping salarial. Es decir, nos recordaron que nuestra ventaja competitiva no puede estar basado en bajos salarios. Bueno, ya lo habíamos dicho nosotros. Eso es un reclamo de los sindicatos canadienses, estadounidenses. También nuestro. Y debería ser nuestro. Debería ser nuestro, a los aquí presentes, supongo. Es nuestro, Claro. de esta mesa. De esta mesa. De esta mesa seguro, pero competir por salarios bajos hace mucho que decimos que no se puede. Entonces, bueno, ya por fin hay una política de salario mínimo, etcétera, súmese. Pero falta la política de innovación, la política de desarrollo tecnológico. Gastamos un porcentaje ínfimo del PIB en esto, no se puede seguir por ahí. Entonces, ahí habría que preguntar en el Plan Nacional de Desarrollo cómo se liga esta visión del sector empresarial, del Pacto por la Inversión, con la visión de la Secretaría o la visión del nuevo gobierno, esta cuarta transformación. Si Esa no hay, secretaría no tiene mucha visión, ¿no? Y tampoco tiene mucha visibilidad. yo creo que visión debe de tener, visibilidad creo que no tiene la suficiente, por lo menos no tiene la que a mí me gustaría. Pero bueno, es cuestión de imagen quizá, pero estoy seguro que hay gente muy preparada en eso y deben de estar ideando un plan de desarrollo productivo, a quien no le guste la palabra desarrollo industrial. Pero yo a la fecha, la única medida que he visto, pero ustedes me corregirán, fue en el norte bajaron el ISR y el IVA porque supuestamente eso va a traer mayor inversión. Bueno, lo podríamos discutir. de lo que dijimos Totalmente antes, de acuerdo, ¿no? sí, ¿Verdad? claro, además Sí. si no en el sur en dado caso, ¿no? Sí. Pero entonces, Está bien. ¿dónde está esa nueva matriz de interlazamiento productivo? ¿Cómo se va a lograr? Porque como dice Eduardo, dice también Enrique y tú, Rolando, bueno, el cambio sigue, la tecnología, los autómatas, los robots, todo lo que hemos visto, inteligencia artificial, ¿cómo le vamos a hacer? Queremos empleo digno, pues queremos empleo, ¿verdad? Obviamente que sea digno, pero ¿dónde está ese eje que sí tenemos nosotros en nuestro plan? Esperar nuestras propuestas, perdón, en el plan de desarrollo productivo. ¿Cuál es la nueva política de desarrollo productivo directa, no es que sea agresiva, pero concertada con el sector privado? ¿Hacia dónde va ese México Pero moderno? por lo visto, por lo que estoy infiriendo, que esta política de desarrollo productivo tiene que incluir una política relacionada con el empleo y los salarios. Ah, ¿no? sin duda. No claro. puede seguirse viendo como el soporte de una competitividad Sí, efímera, claro. No se puede. de Oropel, como decía nuestro querido Frank Silver, ¿no? Enrique Provencio. Advierto a partir de esta conversación que lo que le estamos pidiendo al próximo Plan Nacional de Desarrollo es que resuelva el nudo del tiempo, porque tenemos muchas urgencias en el abatimiento de la pobreza, en la reducción de estas profundas desigualdades, en el logro de un dinamismo económico que nos permita crecer más como sociedad, y a la vez tenemos urgencia por decisiones que miren al futuro, en la transición energética, en la transformación productiva, incentivando las actividades económicas, donde se está viviendo más el cambio tecnológico y de las que México no se debe quedar fuera o rezagada,
o que solamente nos lleguen por rebote. Pero no son paralelas, ¿no? Son interconectadas, ¿no? El tema es que no se pueden posponer una ni otra. Y que este proyecto, este Plan Nacional de Desarrollo, que es la visión de Estado que se le plantea a la sociedad, no debe sacrificar una por otra. No debe mirar solamente a la urgencia. Es la enésima vez que te lo pregunto. Te lo pregunté a Carlos Tello por los programas anteriores y Enrique. Y ese Estado que debe tener esta visión está en condiciones humanas, institucionales, de abordar estas tareas que parecen las tareas de Hércules, ¿no? Y lo son, y si lo vuelves a preguntar es porque entiendo y me percato de que es muy, muy importante. Pienso que sí, que en efecto, si bien se han perdido capacidades de ejecución, de operativas o de planeación, justamente la energía política que se ha desatado en este país y este gran cambio que estamos viviendo, no carece de ideas. No carece de ideas. A veces pareciera que no son las mejores ideas. Sin embargo, la sociedad las tiene. Y por eso insisto en algo que dije en algún programa anterior, me parece que en el pasado. La Cámara de Diputados y la propia Secretaría de Hacienda deben mirar hacia la riqueza y pluralidad de posturas y propuestas que la sociedad ha generado. Que sus grupos de pensamiento, que sus cámaras empresariales, que muchos grupos sindicales han producido. Y en esos planteamientos están ideas operativas, con instrumentos de cómo aplicarse. Por tanto, creo, y no es porque eluda la pregunta, que no... Yo sé que es una pregunta yo adelanto capciosa, tu respuesta. ¿no? Capciosa, pero directa. Que no es solamente un asunto de capacidades técnicas en el funcionariado, sino también de atender muchas propuestas que están en la sociedad. Claro, y de disposición política, ¿no? Sobre todo, sí. Pues la pregunta Díaz Crima, ¿no? O sea, ¿está México listo para la democracia? ¿Está el Estado listo para la planificación del desarrollo? Si no es ahora, ¿cuándo? Pues y si Madero no es dijo con que quién, sí, ¿con quiénes? ¿no? Pues nosotros decimos Nosotros que podemos también, decir, sí, claro. sí. Y Ahora, combinado, ¿Cómo planificar, Juan Carlos Moreno, en democracia? No hay de otra manera que hacerlo porque es lo que tenemos, Rolando. Si no es en democracia, mira, yo espero que en democracia el cuerpo legislativo ilumine qué es lo que se va a hacer con dos bocas desde mi punto de vista, es posponerlo, que el cuerpo legislativo nos ilustre al Ejecutivo de cuál es esta agenda de desarrollo, lo que estaba mencionando. Se habló mucho de la igualdad, necesitamos la igualdad, ¿no? Necesitamos la transformación productiva, ¿por qué? ¿Cuáles son las medidas para la igualdad si no hay reforma fiscal? No, se suben los salarios, se bajan los salarios del sector público. Las economías serias, las economías que han apostado por la igualdad, han hecho reformas fiscales profundas, como las que decía Eduardo, y las que tú has narrado en tu libro, por cierto, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas medidas? Y una vez, si uno va por esas medidas, si solo le das poder de compra a la gente que tiene menos ingresos, bueno, pues se lo va a gastar. ¿En qué se lo va a gastar? Quiere uno, o en importaciones o en bienes nacionales. Si no hay una política de desarrollo productivo, tienes un problema de inflación brutal o tienes un problema de balanza de pagos. Entonces tienen que ir de la mano y eso tiene que pasar por una reforma fiscal, punto. Eduardo, venga. Estamos listos para ello. Algunas instituciones del poder público federal, específicamente el poder ejecutivo, yo los veo muy ensimismados con instrucciones de búsqueda de ahorros, de economías en el ejercicio presupuestal. Y si esas instrucciones permanecen, no les va a dar tiempo de imaginar otras rutas. La respuesta siempre va a ser: no hay espacio fiscal para reconsiderar estrategia alguna de crecimiento más que con la ruta que llevamos ya. Y yo creo que tienen que retirarse un poquito de esas instrucciones, ver el panorama completo, como lo ha insistido Enrique, ver el futuro y entonces empezar a decir dónde están los espacios distintos de actuación. Yo creo que el poder legislativo empieza a dar señales de que quieren otra ruta, otras formas de hacer política para lograr el desarrollo, para lograr la inclusión social, para alcanzar lo que aquí estamos debatiendo. Ahorrar no es recortar, ahorrar es invertir. Ahorrar no es recortar. No, ahorrar tiene que ser invertir. Tiene que ser invertir, claro. Exactamente, ellos piensan ahorro
para no gastar, Claro, no ahorro para invertir. Sí, Nosotros sacamos a los hijos de la escuela y dejamos de como comprar se libros y dice, ahorramos. exactamente. Dicho así sea es. con todo respeto. Con todo Eso es economía doméstica. ¿no? Pues Sí, claro. Enrique, Proves, estamos Bueno, terminando. Lo que nos estaban pidiendo el profesor Vega, el profesor Juan Carlos Moreno, es pasar de la administración de la austeridad a la imaginación y la operación del desarrollo. Nada más y nada menos. Si eso es así, Como que ya es hora, Sí, ¿verdad? sí, ya. Como que ya es hora. ya es hora. Ya es hora. Sí. Y eso supone entonces pensar en un Estado desarrollador. Algunos dicen neodesarrollador, pónganle el neo o pónganle el post si quieren, pero en efecto es lo que creemos Con recursos. necesario y por eso nuestras 100 propuestas para el desarrollo parten de eso, de que tiene que haber no solamente una voluntad, sino una capacidad para orientar un proyecto de desarrollo de este país, más allá de la estabilidad y más allá del corto plazo. Juan Carlos Moreno, breve despedida Que es de un esta gusto estar acá y excelente espero que nos hagan conversación caso. en 2 tiempos. Pues de entrada yo creo que lo mejor que podría hacer, o una de las cosas que podría hacer el Poder Legislativo, es leer lo que estamos diciendo. No somos nosotros 4, es mucho pensamiento universitario, no solo de la UNAM, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo y con que nos lean y si nos hacen caso en un 10%, nuestra misión está cumplida. Eduardo Vega, estamos terminando. La señora Robinson en los años 60 escribió un libro que era recopilación, o es recopilación de muchos artículos suyos, que lo tituló Economía con sinceridad. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. A partir de estos debates, decir, el análisis económico tiene que ser sincero. Y lo que estamos haciendo es economía con sinceridad porque estamos insatisfechos. Muchas gracias, Eduardo Vega, Juan Carlos Gracias, Moreno, Eduardo. Enrique Gracias, Provencio. Orlando, gracias. Seguiremos en esta conversación sobre el Plan Nacional de Desarrollo y luego pondremos nuestros ojos sobre lo que la Secretaría de Hacienda haya logrado pergeñar y presentado ante la Cámara de Diputados. Es un compromiso de este Mirador, de Observatorio Cotidiano. Yo sé que contaremos con ustedes. Muchas gracias. Enrique, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.